Empezamos con la cuestión número 5, que es cinética química, y nos dice, consigue la reacción química A más 2B nos da C. A continuación nos dice, se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción se cuadruplica, mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. A continuación nos dice, en el apartado A, obtenga la ley de velocidad de la reacción. Para obtener la ley de velocidad de la reacción, pues vamos a tener en cuenta tanto la ecuación, la reacción, como estas dos frases que hemos subrayado. Pues lo que vamos a escribir primeramente es la ecuación de velocidad, teniendo en cuenta que nuestra reacción tiene dos reactivos y por tanto la ecuación de velocidad será igual a que AV por la constante de velocidad, la concentración del primer reactivo elevado a alfa, la concentración del segundo reactivo elevado a beta, donde alfa y beta son los órdenes parciales y estos no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. Por eso se obtienen experimentalmente y por eso nos dan estos datos de aquí. Vamos a considerar que esto es un primer experimento y ahora en un segundo experimento lo que hemos hecho es duplicar la concentración de A de manera que la velocidad de la reacción sea cuadruplicado. Por tanto, en este segundo experimento fijaros que la velocidad es 4 veces la velocidad que teníamos inicialmente y la concentración del reactivo A lo hemos duplicado, pero queda todo elevado a alfa. Para obtener este coeficiente estequiométrico lo que vamos a hacer es dividir ambas expresiones. Vamos a dividir la expresión 2 con la 1 y fijaros que al dividir ambas expresiones V y V se nos iría, la constante de velocidad K y K se nos va y esta concentración de B elevado a beta también se nos va. Y luego fijaros que este alfa me elevaría tanto el 2 como la concentración de A, de manera que concentración de A elevado a alfa y concentración de A elevado a alfa también se me iría. Al final lo único que me queda es 4 es igual a que A2 elevado a alfa, que lo tenemos aquí. Por tanto, aquí tengo que elevar yo el 2 para que me dé 4. Pues a 2, si este alfa vale 2, de manera que si alfa vale 2, 2 elevado a 2 nos daría 4. Por tanto, ya tenemos ese orden parcial con respecto al reactivo A. Vamos al siguiente experimento que nos decía que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción, es decir, también se hace la mitad. Por tanto, fijaros, la velocidad inicial la hacemos la mitad, cogemos la concentración de B y la hacemos a la mitad y igual que hemos hecho antes, vamos a comparar la 1 con la 3, vamos a dividir entre ambas expresiones, la 3 entre la 1. De manera que fijaros que al dividir ambas expresiones, aquí la V y la V se nos va, este 2 nos bajaría aquí abajo, la constante de velocidad y la constante se nos va, la concentración de A elevado a alfa y esto también se nos va, y aquí esta beta me elevaría tanto al 2 como a la concentración de B, y aquí concentración de B elevado a beta y concentración de B elevado a beta se nos iría, y este 2 nos bajaría aquí abajo. Fijaros que nos quedaría al final esta igualdad y fijaros, aquí tengo que elevar yo el 2 para que me quede, o sea, que tengo que elevar yo el 2 para que me quede igual a 2, pues a 1. Ya sabemos que el orden parcial con respecto a B es 1. Por tanto, la ecuación de velocidad nos quedaría así. Velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a 2 por la concentración del reactivo B elevado a 1. Nos quedaría aún calcular esa constante de velocidad, pero por el momento, con los datos que nos han dado, no podríamos. Nos vamos al siguiente apartado. En el apartado B nos dice, en un recipiente de 5 litros de volumen, manteniendo temperatura constante, se añadieron 1 mol de A y 2 moles de B. La velocidad inicial de la reacción resultó ser 4,72 por 10 a la menos 3 molar partido segundos. Y nos dice, calcula la constante de velocidad con sus unidades. Por tanto, nos vamos a calcular esa constante de velocidad
Pues fijaros que ya teníamos nuestra ecuación de velocidad, lo único que nos faltaba era calcular la constante. Ahora con los datos que nos han dado ya podemos calcularlo. Fijaros que nos han dado el volumen, nos han dicho que hemos introducido un mol del reactivo A, 2 moles del reactivo B y que la velocidad resultante ha sido de 4,72 por 10⁻³ molar partido segundo. Lo que tenemos que hacer es que como aquí en la ecuación tenemos la concentración de A y la concentración de B, pues a partir de los moles y el volumen vamos a calcular las concentraciones de ambos reactivos. Fijaros, concentración de reactivo A, pues 1 mol partido el volumen total, que es 5, pues 0,2, y aquí 2 moles partido 5, pues nos da 0,4. Y ahora ya que tenemos calculadas las concentraciones y tenemos todos los datos, tenemos la V, la velocidad, tenemos también las concentraciones, pues ya podemos sustituir en la ecuación de velocidad y lo que vamos a hacer a continuación es despejar esa constante de velocidad para calcular su valor. Fijaros que todo lo que está multiplicando va a pasar dividiendo y la constante de velocidad nos quedaría pues 4,72 por 10⁻³ dividido 0,2 al cuadrado por 0,4. Como también nos piden las unidades, aunque no nos las pidieran, las tenemos que calcular, aquí sí que siempre hay que calcularlas, pues fijaros que esto es velocidad, velocidad tiene unidades de molaridad partido segundos, esto de aquí es concentración, pero concentración al cuadrado por otra vez concentración, nos da concentración molar al cubo. Molaridad y molaridad se nos va y esta nos queda elevado al cuadrado y este segundo bajaría aquí, de manera que nos quedaría 1 partido molaridad al cuadrado y partido segundo, que es lo mismo que aquí hemos puesto molaridad a la menos 2 por segundo a la menos 1. Y el valor que nos daría al hacer la operación sería 0,295. Y ya tendríamos este apartado resuelto y nos iríamos al siguiente. En el apartado C nos dice, en las condiciones del apartado B, calcule la velocidad de desaparición de B y la velocidad de aparición de C. Como nos dice en las mismas condiciones, lo que quiere decir es que la velocidad que tenemos que tomar va a ser este valor de 4,72 por 10⁻³ molar partido segundo. Pues nos vamos a calcularlo. En este apartado nos piden velocidades de descomposición de B y velocidad de formación de C. Para eso vamos a tener que escribir la ecuación en función de las velocidades de descomposición y de formación. Acordaos que para una ecuación genérica en la que tenemos dos reactivos y dos productos con cada uno con su coeficiente estequiométrico, pues la velocidad sería igual a la velocidad de descomposición de cada uno de esos reactivos y esto sería igual a las velocidades de formación de esos productos, pero cada uno dividido por su coeficiente estequiométrico. Y además también le tendríamos que poner un signo negativo a los reactivos porque las velocidades de descomposición de los reactivos son negativas y de manera que negativo por negativo me dé positivo y pueda igualarlo a las velocidades de los productos. La velocidad de descomposición de los reactivos es negativa simplemente porque a medida que transcurre el tiempo la concentración va disminuyendo y acordaos que la velocidad es variación de concentración con respecto al tiempo. La variación de concentración es negativa, por tanto esa velocidad me da negativa. Vamos a aplicar esta misma fórmula para nuestra reacción y fijaros que nos daría esta ecuación de aquí porque el coeficiente estequiométrico de A es 1, el coeficiente para B es 2 y el coeficiente para C es 1. Como A y B son reactivos, pues le ponemos ese signo negativo porque sus velocidades son negativas y así podemos igualarla a la velocidad de formación de C. Nos dice que que consideremos que las condiciones son iguales que en el apartado anterior, lo que quiere decir es que cojamos el valor de la velocidad que teníamos y lo sustituyamos en nuestra ecuación. Lo sustituimos y obtenemos esa ecuación de ahí. Ahora lo que queremos calcular es la velocidad de B, pues nos vamos a quedar con esta parte de la igualdad y con esta parte de la igualdad y despejaremos. Fijaros, despejamos de aquí B, vamos a despejarlo, por tanto este 2 va a pasar multiplicando, este signo negativo pasa dividiendo y al final la velocidad de descomposición del reactivo B pues nos quedaría negativo porque hemos dicho que es de descomposición y nos quedaría 9,44 por 10⁻³
molar partido segundo. Lo mismo hacemos para la velocidad de formación de C. Nos vamos a quedar con esta parte de la ecuación y con esta parte de la ecuación, fijaros, y al despejar, pues simplemente la velocidad de C es igual a 4,72 por 10 a menos 3. Y fijaros que esta nos sale positivo porque es una velocidad de formación y las unidades pues las mismas que antes. Y ya tendríamos este apartado acabado y nos iríamos al siguiente. En el apartado D nos dice, si una vez iniciada la reacción el reactor se comprime, es decir, vamos a comprimirlo, vamos a disminuir el volumen, pues nos dice, discuta si ello producirá un aumento o una disminución en la velocidad de la reacción. ¿Vale? Nos pide si se producirá un aumento o una disminución. Pues vamos a verlo. Pues vamos a contestar aquí nuestro apartado D. Y fijaros que cuando disminuimos el volumen, las moléculas van a estar más juntas. Si están más juntas, lo que va a ocurrir es que van a estar más concentradas y por tanto va a ser más probable que choquen los reactivos entre ellos. Y por tanto, si hay más probabilidad de que choquen, va a haber más número de choques y por tanto mayor probabilidad de choques efectivos, es decir, choques que tengan la orientación y la energía adecuada para que esa reacción nos dé lugar a productos. Por tanto, al disminuir ese volumen, lo que va a ocurrir es que la velocidad de la reacción va a aumentar. Por tanto, lo pondríamos ahí. Y ahora sí que tendríamos toda esta cuestión contestada y nos iríamos a la siguiente.